Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor mío, por la bendición tan grande que nos das, Señor, en esta mañana de levantarnos, de poder ver la luz de un nuevo día, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, por cada persona que escucha estos audios, Señor. Te pido que los bendigas a todos, Señor, y que nos permita, Dios Todopoderoso, escuchar tu palabra en esta mañana, Dios. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a su devocional, Mi Tiempo con Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios, venimos en el capítulo de Éxodo, en el capítulo 22, del 16 al 31. Responsabilidad social. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra a pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso, no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Bueno, con esto finaliza el capítulo 22 del libro de Éxodo y vemos cómo la responsabilidad social es importante para Dios, que nosotros cumplamos con nuestros deberes. Y mire lo importante y Dios cómo protege a las mujeres. Yo siempre he dicho que Dios tiene un amor muy especial para con las mujeres porque Dios nos ha puesto a nosotros a que las protejamos, a que seamos los guardianes cuando están en nuestras casas y son nuestras hijas. Como padres nosotros debemos de proveerles a ellas todo lo que ellas necesiten. Y ya cuando salen de la casa, que se van con la bendición de Dios
y se van con el hombre que Dios ha puesto en su vida, pues hombre, ya es responsabilidad de este hombre, el esposo, de cuidar de ella por el resto de su vida. Lo que pasa es que desafortunadamente los tiempos han cambiado y, los hombres no hemos sabido valorar, no hemos sabido apreciar y no hemos sabido cuidar a las mujeres y hemos cometido muchos errores y muchos abusos y por eso es que las mujeres han tenido que, entre comillas, hacer una liberación que le llaman la liberación femenina, o sea, una revuelta en contra de los hombres porque no hemos sabido cuidarlas como Dios quiere que las cuidemos. Recordemos que primero Dios creó al hombre y de la costilla del hombre fue que sacó a la mujer. ¿Para qué? Para que la protegiera. La creó más frágil, más, no débil, porque las mujeres son más fuertes que nosotros, inclusive dando a luz, la mujer es mucho más fuerte que nosotros. Si nosotros diéramos a luz, yo creo que el mundo estaría despoblado porque máximo tendríamos un solo hijo por el dolor tan grande que ellas sienten. Pero si son más frágiles, son más delicadas y Dios las hizo así hermosas para que nosotros las cuidemos, las protegemos. Entonces dice que si un hombre, cuando leímos el versículo 16, cuando un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ello, tendrá que pagarle a la familia la cantidad acostumbrada por una virgen al casarse con ella. Mire que en esa época se acostumbraba de que los hombres y los padres del hombre daban una dote, un dinero, o algo por la mano de esa mujer. O sea, había que ahorrar un dinero para poder dar como en prenda. Eso demostraba el amor, demostraba la capacidad, la responsabilidad del hombre que podía asumir el hecho de poder sustentar y de llevar un hogar. Entonces, básicamente eso tenían por costumbre eso. Entonces, si un hombre tenía relaciones sexuales con una virgen, entonces él y no quería casarse con ella, pues tenía que pagarle esa dote, porque con ese dinero ella, si de pronto no se volvía a casar en un futuro, porque ya había tenido relaciones sexuales con otro hombre, entonces ella con ese dinero podía vivir el resto de vida. Recuerde que en la época anterior las mujeres no, por lo regular no trabajaban. Los oficios de ella eran el trabajo en la casa, que es igual de fuerte y valioso, pero ellas no salían a la calle a devengar un dinero, sino que ellas se quedaban en las casas trabajando para el bienestar de la familia, para cuidar a los hijos, para tener las cosas bien organizadas, para cuando el hombre llegara a traer el sustento diario, pues tuviera alimento y estuvieran todas las cosas en orden. Entonces, a una mujer virgen, digamos, haber tenido relaciones sexuales con una persona, pues inmediatamente ella no tenía la posibilidad de pronto de casarse, porque en esa época era muy diferente a la época de hoy, porque valía y tenía mucho significado la virginidad de una mujer al llegar al matrimonio. Entonces, hay muchas reglas que más adelante vamos a ver cuando de pronto una mujer no salía virgen en el matrimonio, entonces el hombre podía devolverla y decirle que ya no estaba virgen. Entonces, esta dote o este dinero que Dios exige para que la persona que tuvo relaciones sexuales con ella era para eso, como dijimos ahora, era para que de pronto ella en el futuro pudiera sostener el resto de su vida y no tener que preocuparse por la parte del dinero porque esta persona la había perjudicado al quitarle o al robarle o al estar con ella y ella ya no tener su virginidad. Después sigue hablando el Señor, no dejes con vida a las hechiceras. Mire que hay algo bien interesante y es que muchas veces nosotros pensamos que Dios era de pronto muy severo en las cosas y entonces uno
como que se contradice porque dice, bueno, Dios no es amor, y si Dios es amor, ¿por qué permite que haya la ejecución o que haya la pena de muerte? Porque es que cuando nosotros vemos en los inicios de todo lo que era el pueblo de Israel y cuando se estaba iniciando todo, había muchas prácticas espirituales que solamente llevaban a las personas a la muerte. Mire, recordemos que los seres humanos todos tenemos un cuerpo que es el físico, tenemos un alma que es donde están las emociones, los sentimientos, el intelecto, y somos, digamos, lo que somos nosotros en el alma. Y también tenemos un espíritu, que en ese espíritu está la conciencia y está la comunión con Dios y aparte de eso está la intuición. Toda persona por medio de su espíritu intuye de que hay un ser superior a nosotros que nos creó. Entonces, por naturaleza, el ser humano siempre busca de pronto alguna experiencia espiritual de cualquier índole. Cuando estamos desenfocados y cuando no conocemos a Dios, pues lo más probable es que uno vaya a donde hechiceros o donde de pronto los que leen las cartas o los que leen la mano o vamos a cualquier otro sitio que no es el verdadero Dios, porque siempre el ser humano busca esa parte afectiva espiritualmente y resulta de que Dios prohíbe que haya hechiceras. ¿Por qué? Porque es que cuando uno espiritualmente empieza a tener experiencias espirituales fuera de Dios, pues eso es pecado y eso es lo que nos aleja de nosotros. Cuando se habla de muerte espiritual en la palabra de Dios, no es la muerte física que todos vamos a tener. La muerte espiritual es mucho más profunda y es mucho más importante de lo que es la muerte física, porque cuando nosotros morimos físicamente, pues ya eso quedó del cuerpo y ya nosotros todos estamos conscientes de eso. Pero cuando se muere espiritualmente, sabemos que hay una eternidad y esa eternidad, esa alma que somos nosotros, que es la que razona, la que piensa, la que tiene intelecto, la que tiene conocimiento, la que tiene las emociones y los sentimientos, esa alma tiene que decidir para dónde va a agarrar, o sea, qué es lo que prefiere en este mundo. Entonces, nosotros podemos optar por seguir al Señor, recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, como el pago de nuestros pecados, porque todos nos hemos pecados y ese pecado nos lleva a la muerte espiritual, o sea, a la separación de Dios, que eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando estaban en la presencia de Dios en el paraíso. Ellos pecan inmediatamente, ellos mueren espiritualmente, pero físicamente siguieron viviendo. Entonces, la muerte espiritual es la separación que hay con Dios. Cuando yo acepto a Jesucristo como Dios y Salvador de corazón, yo le entrego mi vida a Dios y le digo con unas palabras sinceras, nacidas de mi corazón, le digo, Señor, yo estoy arrepentido de todos los pecados que yo he cometido porque esos pecados me han alejado de ti. Pero hoy, Señor, yo quiero volver a nacer de nuevo, a tener comunión contigo, a acercarme a ti. Te pido perdón por esos pecados y recibo el sacrificio de Jesucristo como pago de los pecados que he hecho. Y el Señor inmediatamente, cuando hacemos de corazón esta oración, pues el Señor a nosotros nos rescata. ¿De qué? De una muerte eterna, de una muerte espiritual, de un alejamiento de Dios. Así que al recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, estamos nosotros acercándonos a Dios y nuestra vida cambia. Por eso es que es tan importante y por eso Dios dice que la persona, si hay hechiceras, en esa época había más, digamos, las mujeres eran más dadas a hacer esta clase de actividades espirituales que los hombres. Hoy en día hay de todo. Pero básicamente es eso, es reconocer que Dios a nosotros nos rescató por medio de Jesucristo y cuando creemos eso de corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Después el Señor nos dice a nosotros que nos debemos de tratar bien a las personas, a los extranjeros, a los niños, a los jóvenes, a los huérfanos, no explotar a una viuda
aprovecharse uno de las personas que de pronto están pasando dificultades y especialmente de las viudas y los huérfanos. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver personas que de pronto no sean viudas o huérfanos en el día de hoy, pero son personas que necesitan ayuda, nosotros debemos de tratar de ayudarles. Ahora como cristianos, si nosotros podemos compartir el pan con ellos, pues hombre, donde comen dos, comen tres. Pero si uno puede definitivamente ayudar a estas personas, Dios lo va a recompensar mucho, porque esa es la responsabilidad de un cristiano. Nosotros debemos de preocuparnos, dejarnos de centrarnos tanto en nuestros deseos y en nuestros anhelos y en nuestras necesidades, y también dejar de ser tan egoístas y empezar a ver que hay personas que sufren, y a estas personas hay que ayudarlas. Y mire lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo, cuando nosotros hacemos una obra por las personas que están necesitadas. Capítulo 25, versículos 31 al 40. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Wow, qué bendición es poder ayudar a las personas, porque cuando lo estamos haciendo es básicamente que estamos haciéndolo a Dios mismo. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice: ahora, si lo que no hacemos es ayudarles a ellos, sino explotarlos, y dice específicamente aquí, si ellos oraren, o sea, si ellos están orando y pidiendo al Señor por eso, inmediatamente Él va a escuchar esa oración. ¿Y qué es lo que va a hacer? Precisamente lo mismo que hizo el Señor cuando los israelitas estaban en Egipto como esclavos. Ellos oraron al Señor y inmediatamente el Señor se puso a favor de ellos y en contra de Egipto, porque Egipto estaba explotando a los israelitas. ¿Y qué hizo el Señor? Pues los sacó de allá, los sacó con su botín y permitió de que ellos pudieran salir al desierto y salir de la esclavitud, y el Señor tomó cartas en el asunto. Entonces el Señor nos advierte, porque si ellos, inclusive el Señor dice y amenaza de que se encenderá su furor contra nosotros si estamos explotando a las personas, y de pronto las viudas y los huérfanos pueden ser nuestra esposa y nuestros hijos. Después el Señor habla acerca de lo que es prestar el dinero. Si uno presta un dinero, dice que no debemos de cobrarle interés a la persona. Y si de pronto ella le deja el abrigo como en pago, como que venga, le dejo este abrigo para que, como en respaldo de la deuda que le voy del préstamo que me está haciendo, pues dice el Señor: devuélveselo antes de la puesta del sol, porque ese abrigo puede ser la única manta que tenga para abrigarse, y no es justo de que una persona pase necesidades por eso, porque si uno tiene con qué prestar. Mire, una de las cosas que yo siempre he pensado es que cuando uno presta un dinero, hacer de cuenta en su corazón de que está regalando ese dinero. Si usted no tiene ese dinero para regalarlo, pues no lo preste, porque no tiene dinero, no tiene cómo prestar. Pero si usted presta un dinero a otra persona, haga de cuenta que usted se lo regaló, y
básicamente usted no cuenta con eso. Si se lo devuelven, gloria a Dios, y si no, pues ya usted lo había regalado de un principio. O si no le diga, para que si se lo pide prestado y se le devuelve, pues sería una bendición también que le devolvieran a uno el dinero. Pero en su corazón uno regala el dinero para uno no tener que estar pensando ni que vaya a haber enemistad con esa persona más adelante, porque tristemente el dinero hace que haya muchos conflictos entre las personas. Y recordemos que lo que el Señor quiere con todas estas cosas es que nosotros con estas reglas que ha establecido también, es que nosotros tengamos buenas relaciones con las personas, que el dinero no sea el objeto de que separe o que nos aparte de la amistad o que nos llenemos de resentimiento, de odio con una persona porque le prestamos dinero y no nos pagó, o viceversa, o prestamos nosotros dinero y no pudimos pagar, entonces ya nos volvimos enemigos. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos tener un corazón dadivoso, un corazón desprendido, un corazón que el Señor se agrade de nosotros en todo momento, porque eso que nosotros hacemos es obedecer a Dios, y no solamente obedecer, sino bendecir a otras personas, porque no sabemos, a veces la vida da muchas vueltas y a veces podemos nosotros ser los que estemos necesitados y vamos a agradecer mucho cuando alguien nos ayude. La vida da muchas vueltas, no se olviden, y muchas veces necesitamos la ayuda de otras personas, y manos que dan reciben. Y cuando nosotros estamos dando, pues estamos dándole al mismo Dios. Bueno, dejemos por el día de hoy hasta aquí. Es una bonita enseñanza que podemos sacar de estos versículos que hemos leído hoy, y vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das, Padre mío, de poder tener provisión para poder ayudar a otras personas, Señor. Queremos, Dios, ser sensibles a las necesidades ajenas, Señor. Ayúdanos a quitarnos tanto egoísmo, egocentrismo, Señor, que a toda hora estamos pensando en nosotros, en nuestras personas allegadas, cercanas, Señor. Pero hay tanta gente sufriendo en este mundo, Señor. Te pedimos de todo corazón, Dios Todopoderoso, que nos bendiga, Señor, y que nos des ese corazón dadivoso para poder ayudarle al necesitado. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios, Señor, y te pido de todo corazón que nos bendigas el resto del día con tu compañía, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré las gracias solamente.